La enorme nave cristalina apareció en la órbita terrestre un martes por la mañana, y en cuestión de horas, todos los canales de noticias del planeta transmitían la misma imagen. La nave tenía una belleza peculiar, con la forma de una lágrima congelada que captaba la luz del sol y la dispersaba en 1000 colores. Era más grande que cualquier estructura jamás construida por los humanos, de casi 5 kilómetros de largo y en perfecto silencio, suspendida sobre el planeta azul como un dios paciente. El embajador Al se encontraba en la plataforma de observación del amanecer infinito y estudiaba el mundo con sus 4 ojos pálidos. Había visitado cientos de planetas durante su larga carrera, había contactado con docenas de especies primitivas y las había guiado hasta los acogedores brazos de la Federación. La Tierra no sería diferente. Sus escáneres ya habían mapeado cada ciudad, cada instalación militar y cada central eléctrica de la superficie. Los humanos poseían armas nucleares y capacidad básica de vuelo espacial, lo que los situaba en un punto intermedio de la escala de desarrollo. Lo suficientemente peligrosos como para requerir un manejo cuidadoso, pero ni de lejos lo suficientemente avanzados como para representar una amenaza real. Su asistente, un joven llamado U, se acercó con una tableta de datos. Las lecturas muestran aproximadamente 8.000 millones de habitantes. Informó sobre varios estados-nación con gobiernos en pugna. Llevan unos 100 años transmitiendo señales de radio, y así es como nuestros sensores de largo alcance los detectaron. Al emitió un sonido de leve interés y su reacción a nuestra llegada fue principalmente confusión. Hay algo de pánico en ciertas regiones, pero sus fuerzas militares no han tomado medidas agresivas. Parecen estar esperando. ¡Qué sabios!, dijo Al, preparen el transbordador diplomático. Nos reuniremos con sus líderes y comenzaremos el proceso de integración. El transbordador descendió por la atmósfera y aterrizó en Ginebra, Suiza, donde una delegación de líderes humanos se había reunido para recibir a los visitantes. Al esperaba miedo, quizás adoración, o al menos el respeto nervioso que las especies primitivas solían mostrar al enfrentarse a seres superiores. Lo que encontró, en cambio, lo sorprendió. El comandante Hake Harrison, del Comando Espacial de los Estados Unidos, dio un paso al frente para saludar a los extraterrestres con un firme apretón de manos y una expresión tranquila que no revelaba nada. Bienvenido a la Tierra, embajador. Hemos preparado una sala de conferencias donde podemos discutir el propósito de su visita. Al estudió al humano con atención. Hake Harrison era alto para su especie, con cabello castaño corto y ojos azules firmes que se cruzaron con la mirada del embajador sin pestañear. No había miedo en esos ojos, solo una atenta mirada que Al encontró extrañamente inquietante. Gracias, comandante, respondió Al a través de su traductor. Soy el embajador Al de la Federación. Venimos en paz, buscando establecer relaciones con su mundo y ofrecerle la membresía en nuestra comunidad galáctica. La sala de conferencias estaba llena de representantes de docenas de naciones, todos observando a la delegación alienígena con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la sospecha apenas disimulada. Al ocupó su lugar a la cabecera de la mesa y comenzó su discurso habitual sobre los beneficios de ser miembro de la Federación, los avances tecnológicos que se compartirían y la protección que conlleva unirse a una civilización galáctica. La DRA. Laura Michey escuchó las palabras del embajador con una sonrisa cortés que nunca llegó a sus ojos. Ella encabezaba la delegación humana, una mujer de unos 40 y tantos años con cabello oscuro recogido en un estilo práctico y una mente que trabajaba más rápido que la mayoría de las computadoras. Había pasado toda su carrera preparándose para este momento y sabía cosas sobre la Federación que Al jamás sospecharía. Cuando el embajador terminó su discurso, Laura levantó la mano. Embajador Al, usted mencionó que sus escáneres han cartografiado todo nuestro planeta. ¿Puedo preguntar qué encontró? Al asintió amablemente. Por supuesto, doctor. Tenemos sus principales centros de población, su capacidad industrial y sus recursos naturales. Su tecnología es impresionante para una especie en su etapa de desarrollo, aunque todavía varios siglos por detrás de la nuestra. Detectamos sus redes de satélites, sus submarinos y sus instalaciones subterráneas. Lo sabemos todo sobre su mundo. Laura intercambió una rápida mirada con el almirante Chris Parker, quien estaba sentado a su lado con los brazos cruzados sobre el pecho. El almirante era un hombre corpulento, con el cabello y el rostro curtido de alguien que había pasado décadas tomando decisiones difíciles. Le dirigió a Laura un asentimiento casi invisible. Todo, repitió Laura pensativa. ¿Y qué hay de nuestros océanos, embajador? ¿Sus escáneres examinaron lo que hay bajo el agua? Los 4 ojos de Al parpadearon en un patrón que indicaba confusión. Los océanos. Detectamos agua salada, diversas formas de vida marina y algo de actividad volcánica submarina a lo largo de los límites de sus placas tectónicas. Nada de particular interés.
Nada de particular interés, dijo Laura lentamente, dejando las palabras flotando en el aire. Almirante Parker, creo que deberíamos mostrarle a nuestros invitados. Eso es lo que contienen nuestros océanos. El almirante se puso de pie y se dirigió a la delegación alienígena con una voz imponente. Embajador, agradecemos su oferta de membresía en la Federación y esperamos discutir los detalles. Pero primero, nos gustaría invitarlo a un pequeño viaje con nosotros. Hay algo bajo nuestros océanos que sus escáneres no detectaron, y creemos que cambiará significativamente la naturaleza de estas negociaciones. Al sintió una punzada de inquietud en el pecho, una sensación que no había experimentado en muchos años. ¿Qué podría estar oculto bajo el agua que le importara a una civilización capaz de viajar entre estrellas? Los humanos estaban fanfarroneando, sin duda, intentando mejorar su posición negociadora mediante ingeniosas maniobras engañosas. Y, sin embargo, la tranquila confianza en sus ojos sugería lo contrario. Estos humanos no se comportaban como una especie primitiva enfrentada a una tecnología superior. Se comportaban como iguales, como jugadores en un juego cuyas reglas Al no entendía del todo. Muy bien, dijo el embajador tras una larga pausa, muéstrenos lo que ha ocultado. Laura Michei sonrió, y esta vez la expresión se extendió por sus ojos, con un dejo de expectación. Síganos, embajador. Le prometo que no se decepcionará. Mientras la delegación se preparaba para salir de la sala de conferencias, Al nos sorprendió observando a los humanos con creciente preocupación. Embajador, susurró. Su ritmo cardíaco y temperatura corporal no indican engaño. Lo que sea que estén a punto de mostrarnos, creen que es genuino. Al no respondió, pero mientras seguía a los humanos fuera del edificio hacia una aeronave que los esperaba, sintió la primera punzada de duda invadiendo su antigua mente. La Federación había gobernado esta región de la galaxia durante 10.000 años. Y en todo ese tiempo, ninguna especie primitiva los había sorprendido realmente. Pero algo en la forma en que se comportaban estos humanos, algo en la tranquila confianza de sus movimientos y el conocimiento oculto en sus ojos le decía Al que la Tierra podría ser diferente. La pregunta era si esa diferencia sería una bendición o una maldición. La aeronave se elevó en el cielo, llevando a sus pasajeros hacia el océano lejano y hacia una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que la Federación creía sobre el universo. La aeronave los llevó a través del Océano Pacífico durante varias horas antes de descender hacia una pequeña flota de buques de guerra anclados en medio de la nada. Al observó las infinitas aguas azules que se extendían en todas direcciones, con dificultad entendía por qué los humanos los habían traído a un lugar tan vacío. Sus escáneres seguían sin mostrar nada interesante bajo las olas, solo agua salada fría y el movimiento ocasional de criaturas marinas que seguían con sus sencillas vidas. La aeronave aterrizó en la cubierta del barco más grande, y la delegación fue escoltada hasta una enorme escotilla que se abrió para revelar una embarcación diferente a todo lo que Al había visto jamás. Era un submarino. Eso era obvio, pero su tamaño y diseño eran completamente ajenos a su comprensión de la tecnología humana. La nave tenía casi 150 metros de largo, estaba construida con un metal oscuro que su escáner no pudo identificar, y zumbaba con una señal de energía que no tenía sentido según la física. Bienvenido a bordo del Leviatán, dijo el capitán Cole, extendiendo la mano al embajador con una sonrisa amistosa. Cuidado al bayar. La gravedad artificial tarda un momento en adaptarse a la gravedad artificial, repitió Al mientras descendía al submarino. Su civilización no debería poseer tecnología de gravedad artificial hasta dentro de 300 años. Según nuestros modelos de desarrollo, Cole era un hombre de unos 40 y tantos años con un carácter relajado que no contrastaba con la seriedad de su mando. Tenía el pelo rubio rojizo, risa fácil y ojos que no se perdían nada, a pesar de su actitud despreocupada. Esos modelos de desarrollo podrían necesitar una actualización. Embajador, por favor, sígame a la plataforma de observación. El interior del Leviatán estaba limpio y eficiente, lleno de tecnología que Al no pudo identificar a pesar de sus siglos de experiencia con civilizaciones avanzadas. Su asistente caminaba a su lado, con sus 4 ojos mirando en todas direcciones mientras intentaba comprender lo que veía. Nada coincidía con la base de datos. Nada tenía sentido. La teniente Brooks los recibió en la plataforma de observación, una joven pelirroja y pecas que manejaba los sistemas de navegación del submarino. Asintió respetuosamente a la delegación alienígena y luego centró su atención en su consola. Capitán, estamos listos para iniciar el descenso a su orden. Váyanos, teniente comandante. Lento y despacio. Deje que nuestros invitados disfruten de la vista. El Leviatán se desprendió de su base y comenzó a hundirse bajo las olas.
La plataforma de observación contaba con enormes paneles transparentes que permitían a los pasajeros observar el océano pasar mientras descendían. Al principio, solo había agua azul y rayos de sol penetraban desde la superficie. Luego, la luz comenzó a desvanecerse a medida que se adentraban, y el azul se volvió negro. Al sintió que su inquietud crecía con cada minuto que pasaba. La tecnología podía soportar una presión increíble, pero incluso sus naves rara vez se aventuraban en las profundidades de océanos alienígenas. Simplemente no había razón para hacerlo. Se podían extraer recursos de aguas menos profundas, y las aplastantes profundidades solo ofrecían peligro. Estamos superando los 3000 metros, anunció con calma. La temperatura del agua baja, la presión aumenta, todos los sistemas funcionan con normalidad. ¿A qué profundidad desciende esta nave?, preguntó Cole a su invitado con una sonrisa cómplice. Al no respondió. Sus escáneres empezaban a fallar, dando lecturas contradictorias y parpadeando con interferencias estáticas. Algo bloqueaba su tecnología. Algo lo suficientemente potente como para inutilizar los instrumentos. Sus escáneres son buenos, continuó como si leyera los pensamientos del embajador, pero están diseñados para detectar firmas tecnológicas, ¿entiende? Lo que estamos a punto de mostrarles funciona según principios que su civilización abandonó hace 12.000 años. El embajador se giró para mirar al capitán humano. ¿Qué quiere decir con abandonado? Me refiero a que su especie una vez entendió esta ciencia, explicó. Hace mucho tiempo, antes de que existiera la Federación, sus antepasados exploraron una vía diferente de desarrollo tecnológico. La llamaron física de resonancia, la manipulación de las vibraciones fundamentales que mantienen unidas la materia y la energía. Pero la encontraron demasiado peligrosa, demasiado impredecible. Así que sellaron todo conocimiento al respecto y eligieron una ruta más segura. Eso no es posible, protestó. Nuestros registros históricos se remontan a 15.000 años. No se menciona ninguna tecnología abandonada. La DRA. Laura Michey dio un paso al frente desde donde había estado observando el intercambio. Sus registros históricos fueron editados, dijo con suavidad. Cierta información fue eliminada deliberadamente para evitar que las generaciones futuras cometieran los mismos errores. Lo sabemos porque encontramos los registros originales. Los encontramos donde Alde exigió. Laura simplemente señaló hacia la ventana de observación. Mire. El Leviatán había descendido más de 9.000 metros, a una profundidad superior a la que cualquier submarino debería soportar. La presión exterior era suficiente para aplastar cualquier embarcación construida con tecnología convencional. Y, sin embargo, el barco continuó su viaje sin quejarse, con su misterioso casco resistiendo firmemente el peso del océano. Y entonces aparecieron las luces. Al principio, Al pensó que sus ojos fallaban, lo que se sumaba al fallo de sus otros instrumentos. Pero las luces eran reales, brillando a lo lejos como estrellas caídas al fondo del mar. Latían con un suave resplandor dorado que parecía repeler la oscuridad misma, creando un cálido resplandor que se extendía por el lecho marino. A medida que el Leviatán descendía, el origen de las luces se hizo evidente. Una ciudad se extendía bajo ellos, vasta, hermosa y completamente imposible. Torres de metal reluciente se alzaban del lecho marino, conectadas por puentes y pasarelas que se curvaban en elegantes arcos. Cúpulas de material transparente cubrían parques y jardines donde las plantas crecían desafiando la oscuridad. Y por todas partes, moviéndose por las calles y entre los edificios, había gente. Humanos. Al pegó la cara a la ventana de observación, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Esto no puede ser real. Su especie no tiene la tecnología para construir un lugar así. Nosotros no lo construimos, dijo Cole en voz baja. Lo heredamos. Bienvenido, Atlantis, Embajador. Población aproximada de 2 millones, antigüedad de poco más de 11.000 años, y llevan mucho tiempo esperando este momento. El Leviatán continuó su descenso hacia la ciudad resplandeciente, y Al sintió que su comprensión del universo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que la Federación creía sobre la Tierra estaba equivocado. Todo lo que creían sobre las capacidades humanas estaba equivocado. Y si todo eso estaba mal, ¿qué más les había pasado por alto? El submarino se acercó a una enorme estructura de atraque construida en el lateral de la torre más alta, y unos brazos mecánicos se extendieron para guiarlos a puerto. A través de la ventana, Al pudo ver a los ciudadanos atlantes reunidos para presenciar la llegada, con rostros curiosos, pero sin miedo. Sabían que este día llegaría. Se habían estado preparando para él desde hacía más tiempo que la Federación. Y ahora, por fin, estaban listos para revelarse a la galaxia.
Las abrazaderas de acoplamiento se bloquearon con un suave clic, y la escotilla del Leviatán se abrió para revelar una delegación de atlantenses esperando recibir a sus invitados. De pie al frente del grupo estaba un anciano de cabello blanco y ojos serenos, vestido con una túnica que brillaba con la misma luz dorada que la ciudad misma. «Bienvenidos, viajeros de las estrellas», dijo el anciano. «Me llamo Gray. Soy el anciano de Atlantis, y tenemos mucho que discutir». El anciano Gray guió a la delegación por las calles de Atlantis, y a cada paso, al sentía. Su confianza se desvanecía cada vez más. La ciudad era más avanzada que cualquier cosa que hubiera visto, incluso más avanzada que el mundo capital de la Federación. Los edificios estaban construidos con materiales que parecían cambiar y fluir como metal líquido. El aire era fresco y limpio a pesar de reciclarse en el fondo del océano. Y la energía que lo impulsaba todo provenía de fuentes que sus instrumentos no podían detectar ni medir. Los ciudadanos atlantes observaban a los visitantes alienígenas con cortés interés, pero sin asombro. Era evidente que ya habían visto cosas extrañas. Muchos asintieron respetuosamente al anciano Gray al pasar, y él les devolvió cada saludo con una cálida sonrisa. Era viejo para los estándares humanos superficiales, quizás de 70 años, pero se movía con la facilidad de alguien de la mitad de su edad, y sus ojos reflejaban una sabiduría que hizo que él se sintiera como un niño. Llegaron a un enorme edificio en el centro de la ciudad. Sus paredes estaban cubiertas de tallas que representaban escenas de una historia que Al no reconocía. Naves descendiendo del cielo. Batallas libradas con armas de luz. Una gran ciudad hundiéndose bajo las olas. Y en el centro de todo, la imagen de una nave cristalina que les resultaba inquietantemente familiar. El gran salón de las mareas anunció su entrada al edificio. Aquí es donde tomamos las decisiones que afectan a nuestra gente y donde recibimos a los invitados de honor. Por favor, tomen asiento. Hemos preparado refrigerios y tenemos mucho que explicar. El salón estaba tallado en coral vivo que latía con una suave luz bioluminiscente, creando una atmósfera a la vez tranquilizadora y ligeramente inquietante. Se habían dispuesto sillas alrededor de una plataforma central, y la delegación tomó asiento mientras los sirvientes atlantes traían bandejas de comida y bebida. Al estaba demasiado distraído para comer. Su mente se llenaba de preguntas que no sabía cómo formular y de temores que no quería reconocer. La Federación había gobernado esta región de la galaxia durante 10.000 años, confiada en su superioridad sobre todas las demás especies. Pero si los humanos habían poseído tecnología como esta durante 11.000 años, entonces todo lo que la Federación creía sobre el equilibrio de poder era erróneo. Se preguntan cómo es posible, dijo, interpretando la expresión del embajador con facilidad. Se preguntan cómo una especie que consideraban primitiva pudo haberles ocultado tal avance durante tanto tiempo. La respuesta es simple, embajador. No fueron los primeros visitantes de las estrellas en subestimar a la humanidad. La DRA. Amy Foster dio un paso al frente para dirigirse a los presentes. Era la historiadora principal de la Atlántida, una mujer de cabello plateado y penetrantes ojos verdes que había dedicado toda su vida al estudio de la verdadera historia de la civilización humana. Activó una pantalla holográfica que llenó el centro de la sala con imágenes y mapas estelares. Hace 12.000 años, Amy comenzó, la Federación no era la potencia dominante en esta región del espacio. Sus antepasados fueron exploradores y conquistadores, que viajaban de un sistema a otro en busca de recursos y nuevos mundos que reclamar. Encontraron la Tierra, y encontraron a la humanidad, y creyeron que seríamos una presa fácil. Al observó las imágenes holográficas de naves antiguas que descendían hacia la Tierra. Esto no consta en nuestros registros históricos, protestó. No tenemos documentación de ningún contacto con la Tierra antes de hoy. Asintió lentamente. Eso se debe a que borramos esos registros y borramos la flota que vino aquí a conquistarnos. La pantalla holográfica cambió para mostrar escenas de batalla. Guerreros humanos con armaduras relucientes se enfrentaban a soldados. Armas que brillaban con luz dorada atravesaban naves alienígenas como si fueran papel. Y al final, una gran ciudad se hundía bajo las olas, descendiendo a la oscuridad del océano para esconderse de futuros visitantes. Sus antepasados vinieron con 500 naves, continuó Amy. Creían que la cantidad por sí sola sería suficiente para abrumarnos. No entendían que nos habíamos estado preparando para visitantes de las estrellas durante generaciones antes de su llegada. Nuestros científicos habían desarrollado tecnología basada en la física de resonancia. La misma ciencia que su civilización una vez conoció y decidió olvidar. Estudiamos lo que sus soldados portaban, lo mejoramos y lo usamos en su contra. Tomaba notas rápidamente en su tableta de datos, con sus 4 ojos abiertos de par en par por la sorpresa.
Derrotaron a 500 naves con tecnología que desarrollaron por su cuenta. Amy sonrió sin humor. No la desarrollamos solo. Tuvimos ayuda. El universo es más antiguo que cualquiera de nuestras civilizaciones. Y hay secretos ocultos en la estructura de la realidad misma para quienes saben dónde buscar. Nuestros antepasados encontraron esos secretos y los usaron para proteger nuestro mundo. Se levantó y caminó hasta el borde de la pantalla holográfica. Después de la batalla, nos enfrentamos a una decisión. Podíamos rebelarnos a la galaxia y reclamar nuestro lugar entre las estrellas. O podíamos escondernos, dejando que el universo creyera que la Tierra seguía siendo un mundo primitivo. Mientras continuamos desarrollándonos en secreto, elegimos escondernos. ¿Por qué? Al preguntó, si poseen tal poder, ¿por qué no usarlo? Porque el poder sin sabiduría es peligroso, respondió. Habíamos derrotado a sus antepasados. Pero sabíamos que existían amenazas mayores más allá de los límites del espacio explorado. Necesitábamos tiempo para prepararnos, tiempo para fortalecernos, tiempo para comprender la verdadera naturaleza del universo. Y así hundimos la Atlántida bajo las olas y permitimos que las naciones de la superficie se desarrollaran por su cuenta mientras observábamos y esperábamos. La pantalla holográfica mostraba el paso de los siglos, el auge y la caída de las civilizaciones de la superficie y el constante crecimiento de la Atlántida en las profundidades del océano. Los atlantes nunca habían dejado de avanzar, nunca habían dejado de aprender, nunca habían dejado de prepararse para el día en que se rebelarían una vez más. Los humanos de la superficie, añadió Laura Mitchell, eran nuestro escudo. Eran el rostro que mostrábamos a la galaxia, una especie que parecía primitiva e inofensiva. Pero la Atlántida siempre fue nuestra espada, lista para ser desenvainada cuando fuera el momento adecuado. Al sintió el peso de estas revelaciones presionándolo como el océano. Arriba. Todo lo que creía sobre la humanidad, sobre la Federación, sobre el equilibrio de poder en la galaxia, se construyó sobre una mentira. La Federación había pasado 10.000 años creyendo ser la civilización dominante en esta región del espacio cuando, desde siempre, una potencia superior los había estado observando desde las sombras. ¿Por qué se rebelan ahora?, preguntó el embajador, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Por qué nos muestran la verdad después de tantos años de ocultarse? Su expresión se tornó seria, y por primera vez, Al vio algo más que serena sabiduría en los ojos del anciano. Vio miedo. Porque el tiempo de esconderse ha terminado, dijo en voz baja. Algo se avecina, embajador. Algo que hemos estado observando durante 9.000 años. Algo que hace que nuestras dos civilizaciones parezcan niños jugando con fuego. El antiguo enemigo que impulsó a sus antepasados a explorar las estrellas en primer lugar, la oscuridad que sus registros históricos se han esforzado tanto por olvidar. Señaló la pantalla holográfica, que cambió para mostrar un mapa de la galaxia. En el mismo borde del mapa, más allá de los límites del espacio conocido, una vasta sombra se movía lenta pero constantemente hacia los mundos centrales. Nos rebelamos porque necesitamos aliados. No súbditos, ni pueblos conquistados, sino verdaderos aliados que nos apoyen cuando llegue la oscuridad. La pregunta es si la Federación está lista para convertirse en lo que necesitamos que sean. Admiró fijamente la sombra que se acercaba y, por primera vez en su larga vida, comprendió lo que significaba sentirse realmente pequeño. La revelación de la oscuridad inminente flotaba en el aire del gran salón como un peso físico, oprimiendo a todos los presentes. Al quería descartarlo como un truco, una manipulación diseñada para asustar a la delegación y obligarla a cooperar. Pero el miedo que había visto en Gray. La información de sus ojos era demasiado auténtica para ser falsa, y las lecturas de la pantalla holográfica coincidían con fragmentos de datos que la Federación había clasificado y enterrado siglos atrás. Aún así, el embajador no estaba dispuesto a aceptar todo lo que afirmaban los atlantes. No había sobrevivido 400 años de servicio diplomático confiando ciegamente, y se negaba a empezar. Ahora, antes de hablar de alianzas o antiguos enemigos, dijo con cuidado, necesito pruebas. Afirman poseer tecnología que va más allá de todo lo que la Federación ha desarrollado. Muéstrenme. Asintió como si hubiera esperado esta petición. Por supuesto, el embajador, almirante Ben Carter, los acompañará a nuestro campo de pruebas. Allí verán exactamente de lo que es capaz la Atlántida. El almirante Ben Carter era un hombre alto, de hombros anchos y el porte seguro de quien había comandado buques de guerra en combate real. Tenía el pelo largo hasta las sienes y su rostro mostraba las cicatrices de antiguas batallas, pero su mirada era aguda y alerta. Condujo a la delegación a través de una serie de túneles subterráneos que conectaban la torre central con una vasta arena submarina.
ubicado en las afueras de la ciudad. Los campos de pruebas eran enormes. Una cúpula de material reforzado que se extendía kilómetros en todas direcciones. Dentro de la cúpula, ingenieros atlantes trabajaban con equipos que ni siquiera podía comprender. Había máquinas que flotaban sin soporte visible, armas que pulsaban con energía contenida y vehículos que parecían entrar y salir del espacio normal al moverse. Su federación cree poseer las armas más poderosas de la galaxia conocida, dijo Ben mientras caminaban entre las estaciones de prueba. Sus cañones de plasma pueden arrasar ciudades en minutos. Sus bombas de gravedad pueden destrozar continentes hasta el manto. Impresionante tecnología. De verdad, respetamos lo que su civilización ha logrado. Al se enderezó con un toque de orgullo a pesar suyo. El ejército es el más avanzado en el espacio explorado. Ningún enemigo ha derrotado jamás a nuestras fuerzas en combate directo. Ben asintió pensativo. Eso es cierto hasta cierto punto, pero sus enemigos siempre han trabajado con tecnología que ustedes entendían, armas clasificados según principios que podrías analizar y rebatir. ¿Qué sucede cuando te enfrentas a algo que funciona con reglas completamente diferentes? Llegaron a una plataforma de pruebas donde una joven de cabello oscuro y rizado estaba haciendo los ajustes finales a un dispositivo que parecía ridículamente simple. Era una esfera de bronce pulido, no más grande que una cabeza humana, montada sobre un pedestal del mismo metal extraño con el que se construyó la ciudad. Ella es el ingeniero Ben, quien la presentó. Dirige nuestra división de desarrollo de armas. Por favor, explique a nuestros invitados lo que están a punto de ver. Se limpió las manos en su ropa de trabajo y se giró hacia la delegación alienígena con una sonrisa amable. Esto es un resonador armónico, explicó, señalando la esfera de bronce. Genera vibraciones a frecuencias que interactúan con las fuerzas fundamentales que mantienen unida la materia. Su civilización llama a estas fuerzas con diferentes nombres: fuerza nuclear fuerte, fuerza electromagnética, fuerza gravitacional. Nosotros las llamamos armónicos. Y hemos aprendido a tocarlas como un instrumento. Un paso más cerca para examinar el dispositivo. Su curiosidad científica superó su cautela. ¿Cómo funciona? Activó una pantalla holográfica que mostraba complejos patrones de ondas que se superponían y se entrecruzaban. Todo en el universo vibra a frecuencias específicas. Explicó los átomos, las moléculas, la energía misma. Todo es simplemente una melodía diferente que se reproduce en la misma sinfonía cósmica. Este dispositivo identifica la frecuencia de un objetivo y genera un armónico opuesto que la anula. Cuando las frecuencias se anulan, los enlaces que mantienen unido al objetivo simplemente dejan de funcionar. Al frunció el ceño. ¿Cómo que dejan de funcionar? Observa y verás, dijo Ben. Él también asintió, y comenzó a encender el resonador armónico. La esfera de bronce comenzó a zumbar, produciendo un sonido que se sentía más que se oía. La pantalla holográfica cambió para mostrar la imagen de un asteroide flotando en el espacio profundo, lejos de cualquier mundo habitado. Los sensores indicaban que el asteroide tenía aproximadamente el tamaño de la luna de la Tierra, un enorme trozo de roca y metal que habría tardado semanas en destruirse con armas convencionales. Objetivo fijado, anunció con calma. Se estableció un patrón de resonancia, iniciando una cascada armónica en 3, 2, 1. La esfera pulsó con luz dorada y, por un instante, pareció que nada ocurría. Entonces, la imagen del asteroide comenzó a brillar y distorsionarse como un reflejo en el agua perturbado por una piedra. El brillo se intensificó, extendiéndose por toda la superficie de la enorme roca. Y entonces, el asteroide simplemente se disolvió. No hubo explosión, ni escombros, ni onda expansiva. En un instante, el asteroide existía y al siguiente había desaparecido, reducido a un fino polvo que se dispersó en el vacío del espacio. Al sintió que su corazón se detenía por un instante aterrador mientras procesaba lo que acababa de presenciar. Ese asteroide era del tamaño de tu luna. Respiró hondo. Lo destruiste en segundos. Correcto. Confirmado gratamente. Y este es nuestro modelo más pequeño, embajador. Tenemos 17 versiones más grandes ubicadas en lugares estratégicos alrededor del planeta. Nunca hemos necesitado usarlas contra una amenaza real porque nadie ha descubierto nuestra existencia. Pero han sido probados, refinados y mejorados durante 11.000 años. ¿Están listos? Temblaba mientras ella tomaba notas, su lápiz apenas podía formar palabras coherentes. Las implicaciones. Susurró, si puedes desestabilizar los enlaces atómicos a voluntad, podrías destruir cualquier cosa. Naves, planetas, estrellas. Nosotros podríamos, confirmó Gray.
Había llegado silenciosamente durante la demostración y ahora estaba de pie junto a la plataforma de pruebas con las manos juntas con calma. Pero hemos decidido no hacerlo. El poder sin restricciones no es fuerza, embajador. Es locura. Nuestros antepasados aprendieron esa lección a las malas, por eso escondieron la Atlántida bajo las olas en lugar de conquistar el mundo de la superficie. Al luchaba por encontrar su voz. Si has poseído esta capacidad durante 11.000 años, ¿por qué nunca la has usado? ¿Por qué esconderte cuando podrías haber gobernado? Porque gobernar nunca fue nuestro propósito, respondió. Somos guardianes, embajador. Observamos, esperamos y nos preparamos. La oscuridad que se acerca no se preocupa por imperios ni conquistas. Consume todo a su paso sin discriminación. Humanos, toda vida está igualmente amenazada por lo que se avecina. ¿Y creen que sus armas pueden detenerla?, preguntó Al. Su expresión se tornó seria. Creo que nuestras armas pueden dañarla, que es más de lo que nadie más ha logrado. Pero detenerla requerirá más que armas. Requerirá unidad, cooperación y los recursos combinados de todas las civilizaciones dispuestas a enfrentarse al vacío. Ben Carter dio un paso al frente. Les hemos demostrado lo que podemos hacer, embajador. Hemos revelado secretos que han estado ocultos durante más tiempo del que su federación ha existido. Ahora es el momento de que tomen una decisión. ¿Regresarán con sus líderes con la verdad? ¿O fingirán no haber visto nada y esperarán que la oscuridad pase de largo sus mundos? Al miró la esfera de bronce que descansaba inocentemente sobre su pedestal, un dispositivo capaz de destruir lunas con un solo pulso. Pensó en la sombra que se movía lentamente por el mapa galáctico, consumiendo todo a su paso. Y pensó en la tranquila confianza en los ojos de estos extraños humanos que habían observado las estrellas mientras el resto de la galaxia permanecía ciega. Volveré con mis líderes, dijo finalmente, y les contaré lo que he visto. Asintió con aprobación. Eso es todo lo que pedimos, embajador. La decisión de qué hacer con ese conocimiento es suya. Pero cuando Al se giró para abandonar el campo de pruebas, supo en el fondo de su corazón que solo había una decisión posible. La Federación no podía ignorar lo que se avecinaba. No podían fingir que la Atlántida no existía, y no podían enfrentarse solos a la oscuridad que se aproximaba. Por primera vez en 10.000 años, los amos de la galaxia tendrían que aceptar que no eran la civilización más poderosa existente. Y esa constatación, más que cualquier otra cosa que hubiera presenciado, aterrorizó al embajador hasta la médula. La Cámara del Consejo de la Federación estalló en caos en cuanto Al terminó de presentar su informe. Delegados de 100 mundos se gritaban entre sí. Algunos exigían una acción militar inmediata, mientras que otros pedían la evacuación de los sistemas centrales. El canciller supremo golpeó el suelo con su bastón en un intento feudal por restablecer el orden. Su rostro enrojeció con una mezcla de ira y miedo. Esto es imposible, rugió el almirante N, comandante de la flota de batalla principal de la Federación. Una especie primitiva que esconde tecnología superior bajo sus océanos desde hace 11.000 años. Desafía toda lógica. El embajador ha sido claramente engañado por una elaborada ilusión. Al mantuvo la calma a pesar de las acusaciones que se le lanzaban. He proporcionado grabaciones completas de los sensores de todo lo que he presenciado, respondió. Mi asistente ha presentado su análisis independiente, confirmando que la tecnología Atlante funciona con principios desconocidos para nuestra ciencia. Los humanos no nos engañan, almirante. Nos ofrecen la oportunidad de sobrevivir a lo que se avecina. La pantalla holográfica en el centro de la cámara mostraba la misma sombra que Gray había revelado en el Gran Salón de las Mareas. Se había acercado notablemente desde la visita de Al a la Tierra, consumiendo 3 sistemas estelares más en los confines del espacio cartografiado. La devastación que dejó fue total. No hubo supervivientes, ni restos, ni evidencia de que era realmente la oscuridad ni de cómo destruyó todo a su paso. El canciller estudió las imágenes con creciente horror. Nuestros sensores de largo alcance detectaron estas anomalías hace décadas, admitió en voz baja. Clasificamos los datos y nos dijimos que era simplemente un fenómeno natural, una tormenta cósmica que eventualmente pasaría. Con respeto, dijo el canciller Al, no está pasando, se está acercando, y según los datos de trayectoria proporcionados por los atlantes, llegará al espacio de la Federación en 50 años. El Consejo guardó silencio. Al comprender las implicaciones. 50 años no eran nada en el mundo de una civilización. La mayoría de los delegados presentes seguirían vivos cuando llegara la oscuridad. Sus hijos y sus familias se enfrentarían al horror que aguardara tras esa sombra etérea. ¿Qué quieren los humanos?, preguntó finalmente. ¿Qué precio exigen por su ayuda?,
preguntó Al con una leve sonrisa. Eso es quizás lo más sorprendente de todo, canciller. No quieren gobernarnos. No quieren tributo ni sumisión. Quieren aliados. 3 semanas después, una nave diplomática de la Federación regresó a la Tierra con el propio canciller y una delegación de altos funcionarios. Las negociaciones que siguieron serían recordadas durante siglos como el momento en que todo cambió. Las reuniones tuvieron lugar en Ginebra, la misma ciudad donde Al pisó la Tierra por primera vez. Pero esta vez, la delegación humana incluía representantes de las naciones de la superficie y de la Atlántida. Sentados juntos como iguales por primera vez en la historia registrada. La DRA. Laura Mitchell manejó gran parte de la negociación desde el lado humano. Su inteligencia serena y sus pacientes explicaciones ayudaron a cerrar la enorme brecha entre civilizaciones. El Elder Gray asistió como asesor, y su presencia dio peso incluso a las discusiones más difíciles. Y el capitán Cole proporcionó seguridad durante el procedimiento, con su sonrisa relajada ocultando una vigilancia constante que no se perdía nada. Esto es lo que proponemos, dijo Laura, deslizando una tableta de datos por la mesa hacia el canciller. Colaboración plena. En la Federación, no como un miembro menor en espera de desarrollo, sino como un participante igualitario con pleno derecho a voto y acceso a todos los recursos. A cambio, ofrecemos nuestra tecnología y nuestra protección. Estudia la tableta con los 4 ojos, su expresión indescifrable. ¿Protección de qué exactamente? Hemos visto sus armas, doctor. Sabemos que podría destruir nuestra flota sin esfuerzo. ¿Por qué nos protegería en lugar de simplemente tomar lo que quiere? Gray habló por primera vez desde. Comenzó la reunión. Porque la destrucción es fácil, canciller. Cualquier necio con el poder suficiente puede derribar lo que otros han construido. La verdadera medida de una civilización no es cuánto daño puede causar, sino cuánto puede crear. Hemos pasado 11.000 años aprendiendo esa lección. La pantalla holográfica se activó, mostrando la sombra que se acercaba una vez más. El anciano Atlante señaló la oscuridad con mano firme. Lo llamamos el vacío, continuó. No sabemos qué es realmente ni de dónde vino. Solo sabemos que ha estado consumiendo civilizaciones durante millones de años, quizás miles de millones. Nuestros sensores han detectado los restos de especies que sucumbieron a su hambre mucho antes de que su federación o nuestra Atlántida existieran. Sintió un escalofrío recorrer sus huesos. Si ha estado destruyendo civilizaciones durante tanto tiempo, ¿cómo podemos esperar detenerlo? No estamos seguros de poder admitirlo. Pero creemos que juntos tenemos más posibilidades que cualquiera de nosotros solo. Su federación controla vastos recursos y comanda miles de millones de soldados. Nuestra tecnología puede amplificar esos recursos de maneras que aún no pueden imaginar. Separados, caeríamos como innumerables otros han caído antes que nosotros. Juntos podríamos lograr algo nuevo. Laura Mitchell se inclinó hacia adelante, sus ojos se encontraron directamente con los cancilleres. Les ofrecemos una opción, canciller. Pueden regresar a sus mundos y fingir que esta conversación nunca ocurrió. Pueden pasar los próximos 50 años preparándose para una batalla que no pueden ganar solos. O pueden aceptar nuestra ayuda y ayudarnos a construir algo que nunca antes ha existido. Una verdadera alianza de iguales unidos contra la oscuridad. La Cámara permaneció en silencio mientras consideraba sus opciones. La Federación había gobernado esta región del espacio durante 10.000 años, sin inclinarse jamás ante nadie, sin aceptar a nadie como iguales. La idea de compartir el poder con una especie que consideraban primitiva era casi físicamente dolorosa. Pero la sombra en la pantalla continuó su lento avance, y el canciller supo que el orgullo no protegería a su pueblo de lo que se avecinaba. La Federación, dijo lentamente, cada palabra con el peso de un imperio, acepta la oferta de alianza de la humanidad. La sala estalló en aplausos de ambas delegaciones, un sonido de alivio y esperanza que resonó en las paredes de la sala de conferencias. El capitán Cole levantó una taza de café para brindar, sonriendo al canciller con genuina calidez. Bienvenido al vecindario, canciller. Ahora, permítanos mostrarle qué más hemos estado ocultando. En las semanas siguientes, la alianza comenzó a tomar forma. Los científicos atlantes compartieron sus conocimientos de física de resonancia con los investigadores, abriendo puertas a tecnología que había estado sellada durante 12.000 años. Los ingenieros de la Federación comenzaron a adaptar los diseños atlantes para la producción en masa, construyendo armas y escudos que realmente podían dañar el vacío. Y en las profundidades del Océano Pacífico, los antiguos motores de la Atlántida zumbaban con un propósito renovado. Durante 11.000 años, la ciudad había esperado en la oscuridad, preparándose para una guerra que quizá nunca llegara.
Ahora, esa guerra finalmente se acercaba, y la espera había terminado. El anciano Gray se encontraba en la plataforma de observación del Gran Salón de las Mareas, observando cómo científicos humanos y humanos trabajaban codo con codo en las plataformas inferiores. La DRA. Amy Foster se unió a él, su cabello plateado brillaba bajo la luz bioluminiscente. ¿Crees que tomamos la decisión correcta?, preguntó, revelándonos después de tantos siglos de ocultación. Sonrió suavemente. Pronto lo descubriremos. Pero creo que algunos secretos están destinados a ser compartidos, y algunas batallas son demasiado grandes para que cualquier civilización las enfrente sola. Nuestros antepasados se escondieron por miedo. Elegimos permanecer en pie porque tenemos esperanza. La ciudad se extendía ante ellos, dorada, brillante y llena de propósito. Y en algún lugar muy arriba, más allá del peso aplastante del océano y la curva azul del cielo, las estrellas esperaban a que la humanidad finalmente ocupara su lugar entre ellas. El vacío se acercaba. La oscuridad se acercaba. Pero por primera vez en incontables eras, no encontraría a su presa sola e indefensa. Encontraría una alianza de mundos, unidos en un propósito y armados con armas forjadas a partir de los secretos más profundos del universo. Y la humanidad, la especie que se había ocultado